Bueno, seguimos entonces en la versión online de La Hora de Maquiavelo y estábamos con Michael Ritter y con Federico Ray Lennon. Los dos son consultores, expertos en comunicación, que trabajan para muchas empresas y que los están escuchando mucho con esta pregunta, ¿no? Después de, bueno, del escándalo Wikileaks, en donde primero el tema pasó por la diplomacia norteamericana, pero ahora, según la amenaza de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a partir de marzo les empieza a tocar a las empresas. Y no sería la primera vez en realidad que esto pasa, porque ya hubo escándalos similares, filtraciones a través de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Se puede prevenir? Según mi punto de vista, no. Lo que sí ayuda es tener una cultura organizacional fuerte, con un fuerte liderazgo en la empresa, donde la gente se sienta bien identificada con la compañía, y eso ayuda, pero no es ninguna garantía de que en una situación de crisis, que es cuando pasan normalmente este tipo de cosas, no se filtre información confidencial. Es imposible. Es imposible. O tendrían que ser las empresas vivir quizá como si fuese un servicio secreto, ¿no? Y es imposible operar así. No, es imposible. Lo que sí podés tener es un monitoreo permanente. Esa es la gran ventaja que tiene el mundo digital, donde vos podés tener un monitoreo permanente de lo que se está diciendo en la web sobre tu empresa, en todo el mundo, porque tiene esa gran ventaja. Claro que cuando vos te enterás, ya es porque la filtración ya está, claro, ¿no? Pero como decía Miguel, teniendo una cultura organizacional fuerte, un fuerte liderazgo. Hay un caso que quizás pasó muy desapercibido. Nosotros, como tenemos algún trabajo allí con la empresa, lo conocemos. McDonald's tuvo un problema en un país de Centroamérica con el tema famoso de que, ¿se acuerdan que estaba esa promoción que ya casi es una especie de mito, que si no te entregan la comida en tantos minutos podés exigir? Te la regalan. Entonces se empezó a gestar en la web toda una movida, y los primeros que reaccionaron, quizás te diría a veces demasiado fuerte, pero son los primeros que reaccionaron, fueron los empleados de McDonald's. Ajá. Enfrentándose a los propios clientes y diciendo pará, ¿no? Pero además en una cosa muy coloquial, pará, flaco, yo me mato para llegar rápido con tu comida. Es decir, a ver, si llego un poquito más tarde, no te alteres, es decir, como diciendo, claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una organización que tiene una cultura muy fuerte, claro, entonces pienso que eso es importante. Y eso es un tema también, porque no es solamente la empresa está en Internet, sino que ahora, a través de las redes sociales, están todos los empleados. Eso pregunta estúpida, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, primero hay que considerar que los empleados no son solo empleados de la empresa. Los empleados son por ahí activistas políticos, los empleados son gente con criterio, con diferentes criterios. Los empleados pueden tener múltiples funciones, con lo cual el empleado no está, como hubiéramos dicho hace 50 años atrás, sumiso en una posición absolutamente sumisa a la empresa. Hoy son muy críticos de las propias empresas donde trabajan. ¿Y puede ser que empleados de repente se pongan a criticar a sus empresas a través de las redes sociales y digan, señor, esto es en mi rato libre? Nosotros lo que estamos haciendo para muchas empresas es ayudarlos a crear políticas de medios sociales internas. Tener reglas. En la cual se fijan ciertas reglas, pero además se capacita a la gente. O sea, no solamente es el no, sino es decir, bueno, mira, yo te voy a enseñar a participar en un blog o tener tu Twitter. A veces es bueno, hay empresas como Microsoft, por ejemplo, que favorece que determinados empleados tengan su propio blog, porque saben mucho de tecnologías y ayudan al posicionamiento de la compañía. Lo que pasa es que tiene que ver también con lo que decíamos antes, tiene que ser una compañía con una cultura organizacional muy fuerte en todo, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen clima laboral y yo tengo una cultura fuerte y además yo te capacito y además tengo una serie de procedimientos preestablecidos con los cuales vos de alguna manera firmás, como cuando uno firma la cláusula de confidencialidad en una compañía, todo eso ayuda a mejorar la situación. Siempre podés tener un empleado que te odie, alguien que echaste y se sintió ofendido. Eso pasaba antes y pasa ahora. Porque ahora lo que cambió es un empleado enojado, que se va porque lo despidieron.
agarra sus redes sociales y empieza a... no necesita ser Julian Assange y Wikileaks. Tiene un montón de información, aunque sea el tipo que hacía la papa frita en McDonald's, tiene un montón de información, aunque más no sea sobre la vida personal del gerente del local donde trabajaba, porque no tenía acceso seguramente a la contabilidad de McDonald's. Pero ese tipo podría poner a una corporación entera, y en el mundo entero, no solamente en el barrio, sino en el mundo entero, en problemas. Claro, pero fíjate que ahí también tendrías todo el grueso, como en el caso que yo te contaba, todo el grueso de empleados que están satisfechos con su trabajo, que les gusta dónde están, y que de alguna manera ellos también pueden salir a contradecir los dichos y eso es muy interesante. Hay mucha credibilidad. Y eso porque lo la está credibilidad preparando. no es que yo, Miguel y yo como consultores salimos a hablar, claro, o el sino director de la empleado, compañía, sino sale un par del que está hablando mal. Y ustedes desde New Link están preparando a las empresas para que los empleados puedan salir. O sea, empleado, digamos, a ver, que nos quedamos con el tipo que hacía las papas fritas de McDonald's, pueda salir, por ejemplo, el que hacía la hamburguesa a defender de los ataques del que hacía las papas fritas, por ejemplo. Y es lo ideal. En algunos casos es ideal eso, porque vos estás poniendo a alguien que en realidad es la credibilidad muchas veces en la web 2.0 la da el que está hablando es un par mío. Cuanto más verosimilitud tenga esto, más credibilidad yo le doy. Y esto es muy interesante esto, porque esto significa que está pasando. O sea, hay consultoras que están entrenando o empresas, digamos, que están entrenando a empleados rasos, no solamente a ejecutivos, voceros, expertos, sino a empleados rasos a comunicar en las redes sociales, obviamente a favor de la empresa. Están haciendo. Mira, es el principio de Henry Ford, ¿no? Henry Ford se lo reconoce siempre por su famosa línea de montaje, pero recordá que fue el primero en venderle los autos a sus propios empleados. Con lo cual él decía, cada vez que saco un nuevo modelo, hay un montón de autos que salen a la calle, porque yo le financio a mis propios empleados el auto, con lo cual yo genero que mi empleado también sea mi cliente y que además haga publicidad, porque digo, bueno, si este modelo ya está en la calle y hay muchos autos, vos decís, bueno, debe ser bueno. Viste que siempre es la duda cuando sale un nuevo modelo, uno mira a ver si alguien lo compró, no quiere ser el único, ¿no? Si lo compran los empleados es porque está bien. Y me parece que en este sentido es lo mismo. Lo que pasa es que para eso vos tenés que tener una buena inversión, tenés que tener una cultura organizacional fuerte, tenés que tener fuertes liderazgos y procedimientos muy claros, ¿no? ¿Y están preparadas las empresas para sobre todo yo creo que hay un riesgo. Hay un riesgo ahí que antes no existía y que puede pasar porque no solamente los empleados, los consumidores, ¿no? Pensemos en los famosos casos de crisis de gente que ha subido barbaridades sobre las empresas en YouTube o en cualquier otro blog. Un caso, miles, pero bueno, se me ocurre uno, un famoso director Domino's que era un poco gordita, claro, Domino's Pizza, que subió un video de unos tipos haciendo asquerosidades con la pizza, el gordito que no lo dejaron sentar en el avión porque era demasiado gordito, que lo tuiteó y tenía como, no sé, como 10.000 seguidores. O la guitarra de United. La guitarra, bueno, esa fue la mejor, la guitarra rota por United, que les tocó romperle la guitarra a un músico famoso y compuso encima un tema que creo que debe ser de los más escuchados en internet para jorobar a la empresa, ¿no? Sí, acá el tema es cómo logramos que los máximos ejecutivos de la compañía internalicen toda esta problemática de la comunicación, cuando hoy en día ni siquiera las escuelas de negocio todavía tienen integrado estos problemas, ¿no? Lo que sí me consta es que las empresas en Argentina lo están monitoreando, ¿no? Tuve un caso personal, en el caso concreto, Edenor, yo vivo en un barrio que lo atiende, el servicio de eléctrico viene de Edenor, y tuve un corte de tantos, porque hubo varios, ¿no? Y muy enojado porque fue un corte que me complicó mucho la vida, lo tuiteé. Y se ve que, bueno, las empresas están monitoreando porque a la mañana siguiente se contactó conmigo uno de los ejecutivos de comunicación de la empresa. Quiere decir que evidentemente las empresas, me imagino que sobre todo las de servicios, como seguramente también las de marcas masivas, empezaron a monitorear qué pasa en cosas como Twitter y Facebook. Sí. Pero eso requiere una cultura atrás muy que esté preparada para
lidiar con esa problemática, porque el problema con el monitoreo, digamos, solo no alcanza, ¿no? ¿Qué hacemos después? Claro. Hay un tema. Por ahí es positivo. Sí, Por ahí es positivo. Nosotros venimos acostumbrados a una comunicación que era one to many, ¿no? Es decir, la publicidad. Claramente es así. Donde en realidad no exige una gran planificación, porque vos tenés un gran control sobre el mensaje. En un mundo donde la comunicación es many to many, vos lo que necesitas es planificación estratégica. Ahora sí es importante estratégicamente cómo planifico, ¿no? Porque se te abren muchos canales, muchos conflictos y muchas posibilidades de riesgo que si vos no tenés una planificación previa, después es muy difícil reaccionar. Sobre todo porque, como decía Miguel, en el caso de la web 2.0, vos siempre, aunque vos digas que sos proactivo, siempre sos reactivo en estos temas, porque es imposible ser absolutamente proactivo. Entonces hay que tener una planificación estratégica y en general, en nuestra profesión, no abunda el pensamiento estratégico, ¿no? Yo quería mencionar un ejemplo más, que creo que ya lo mencioné alguna vez. Movistar tiene, por ejemplo, en Twitter una cuenta y les pide a los tuiteros que se enganchen en la cuenta de Movistar y cada vez que tienen un problema que se lo digan a Movistar y que no insulten por ahí contra Movistar. Es una estrategia muy interesante y yo pienso que por ahí, en el fondo, bueno, todo como siempre tiene dos caras. A uno, digamos, yo me imagino que los empresarios deben estar preocupadísimos por esta proliferación de las redes sociales. Yo creo que los que van a estar preocupadísimos son los empresarios acostumbrados al bajo perfil, ¿no? Sí. Cierto tipo de compañías, digamos que, como hablábamos antes, no acostumbran a tener un perfil medianamente alto, no digo alto, y que alto. Generalmente suelen contratar a consultoras para mantener ese perfil bajo. Invierten mucho dinero en no salir en los diarios. O arreglar los entuertos cuando las cosas igual se saben y después ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero ahí sí, ahí hay mucha labor por hacer dentro de las compañías. Es muy difícil, porque antes consultores, digamos, como, no digo ellos, pero como Michael Ritter y como Federico Rey Lennon, que querían trabajar, por ejemplo, minimizar una crisis, con hablar con 20, 30 editores de medios, ya estaba más o menos resuelto el tema. ¿Cómo haces con millones? No, con millones y además con la diferencia de que vos no tenés, bueno, hay casos como Wikileaks que sí, pero en la mayoría de las redes sociales vos no tenés empresas editoriales atrás. Vos lo que tenés es gente común. Personas. Sí, y donde todo se transmite en tiempo real, ¿no? Porque ese es el otro problema. Se transmite y se viraliza de una manera muy rápida. O sea, mucho más rápida que en los medios tradicionales. Mira, nosotros que trabajamos mucho, tenemos un equipo muy grande de Web 2.0, se te genera otro problema interesante y es que no tenés horarios. O sea, los horarios tradicionales de la consultoría, vos decías, bueno, 6, 7 de la tarde me voy, tranquilo, no pasa nada. Claro. Vos decís, bueno, el uso más importante de redes sociales se da a partir de las 7 de la tarde. No, cuando la gente sale de su trabajo y empieza a tuitear o a bloguear y los noticieros y los programas de televisión que pueden tocar temas eventualmente de informativos terminarán a las 10, 11 de la noche, que es la hora donde mucha gente se pone a jorobar en las redes sociales y hasta la 1 o 2 de la mañana. Exactamente. Entonces te cambia totalmente. Es un mundo, a mí me parece un mundo fascinante, pero que evidentemente incluye o incorpora, mejor dicho, mayores posibilidades de riesgo, ¿no? Por eso Register y Lasker, que son dos autores ingleses, ya a fines del siglo pasado, deberíamos decir, ya empezaban a hablar de que las sociedades del siglo XXI van a ser sociedades de riesgo. Y ojo que ellos todavía no vislumbraban las redes sociales. ¿No? Y ya decían, bueno, esto para las empresas, para las organizaciones van a ser sociedades realmente de riesgo, donde ya hablar de crisis management, como hablábamos nosotros tradicionalmente, que era, bueno, cuando pase... No, esto es constante. O sea, a ver, es como si crisis management pasa a ser como una... El día a día. O sea, no tenés posibilidad de decir, bueno, a ver, vamos a trabajar pensando cuándo haya... No, tenés que pensar todos los días. Les dejo el cierre con consejos para qué tienen que hacer las empresas ante los Wikileaks, no solamente el Wikileaks, los Wikileaks que vienen. Yo creo que el punto acá es cómo pasamos de correr detrás de los acontecimientos a prevenir los acontecimientos. Y ahí una cosa que decía Federico es
primero, tener un sistema de monitoreo muy acabado para ver qué es lo que está pasando ahí afuera. Y segundo, hacer mucha gestión interna dentro de las compañías para concientizar a la propia población sobre los riesgos que implica una palabra mal dicha en cualquier red social. Claro, a todos. Y cuando uno dice a todos, a los empresarios les va a costar imaginarse, bueno, pero también al que hace las papas fritas, y al que hace la papa frita también, ¿no? Sí, yo completando un poco lo que dice Miguel, que estoy totalmente de acuerdo, yo agregaría que ese monitoreo tiene que tener mucha inteligencia, porque el volumen de información es tan grande que tener un monitoreo plano no sirve. O sea, vos necesitas alguien que esté analizando, porque si no las oficinas y los departamentos de comunicación se ven inundados con información. ¿No? Esto es muy cierto, y hay un problema adicional en las redes sociales, que en general los que monitorean los medios tradicionales se acostumbran a un lenguaje oficial, para llamarlo de una forma, en donde lo blanco es blanco y lo negro es negro y lo bueno es bueno. En el lenguaje coloquial de las redes sociales, de repente lo negro puede ser blanco y lo bueno puede ser malo. El uso de la ironía, por ejemplo, es muy difícil de analizar, tiene que ser hecho por gente preparada e inteligente. Qué difícil, qué mundo más complicado. Bueno, Federico Rey Lennon de New Link y Michael Ritter, muchísimas gracias. De paso, ya que terminamos, les digo, los dos son autores de libros. Federico Rey Lennon escribió varios, uno de ellos sobre la vida de Bernays, uno de los fundadores de la profesión, y Michael Ritter escribió sobre el riesgo. Sobre la cultura organizacional, sobre reputación, en fin, varios temas. Así que muchísimas gracias, y yo le digo, como siempre, usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.